parte, pues he escrito, han salido realmente los poemas que hablan de ese tránsito por el dolor, ese transitar pues por la tristeza, por sentirte en ese pozo y bueno, pues aceptar con la tristeza pues lo que uno está sufriendo. Y por último, la tercera parte es ese alma en reconstrucción, que es cuando ya una empieza a tener esa fortaleza para ir superando lo que la vida te ha traído y sabes que no puedes cambiar. Y como no lo puedes cambiar, pues no te queda más remedio que asumirlo, trabajar en asumir eso, trabajar el desapego, que he tenido que trabajarlo muchísimo, y al final el alma encuentra otra vez su camino, ¿no? Y vuelves a ti misma, ¿no? Vuelves a ser la misma persona que eras antes, a tener tus ilusiones, a volver a hacerte una foto, a tener ganas de arreglarte, a volver a ser una persona más o menos feliz. Entonces, bueno, este es un poco el recorrido que hace el poemario. Os voy a recitar algún poema. Es verdad que la gente que ya lo ha leído me dice que hay que leerlo muy despacio porque es muy profundo, es un poemario muy intimista. Mi poesía es intimista, pero creo que este es el que más ahonda, ¿no?, en la profundidad de mi ser. Incluye muchísimo dolor, pero al final termina con esa esperanza, ¿no?, de volver a ser uno mismo, que es al final lo importante, ¿no? La vida no siempre nos trae cosas bonitas, hay veces que te pone pues piedras en el camino y hay que aprender a superarlo, y creo que compartirlo también es algo interesante, ¿no?, porque al final todos vivimos momentos complicados, igual que compartimos los momentos felices y el amor y la amistad, y pues también hay que compartir, ¿no?, el sufrimiento, pero siempre con ese dato de volver a ser lo que uno es, ¿no?, y no dejar que ese sufrimiento te deje enterrado en la tristeza y en la oscuridad. Entonces, bueno, os voy a leer un poco para que veáis el recorrido, ¿vale? Fantasmas. El fantasma de la incertidumbre acecha y clava sus cadenas en la horta, desangrando su fortaleza de alma rota. El corazón descarnado se desgarra en jirones de dolor y llanto. El espectro del sollozo se encadena a las cuencas de los ojos, y el fantasma cada día se alimenta de la indiferencia y el olvido. El fantasma de la incertidumbre acecha, ahogando un corazón desgarrado que se escapa por la garganta, vomitando lágrimas negras. En este poemario también hay mucho silencio, por eso que os comentaba antes, ¿no? He tenido un tiempo de un bloqueo emocional y un bloqueo literario de mucho tiempo, ¿no?, de larga duración. Entonces los silencios han sido muy importantes. El sufrimiento al final, el sufrimiento más íntimo se lleva en silencio, intentas que la gente que te quiere no te vea para no hacerle sufrir, aunque es algo inevitable, pero hay mucho silencio, ¿no? Y en este poemario hablo de esos versos mudos que ahora sí alzan la voz, porque ahora necesitan expresarse y necesitan salir fuera. Uno de esos poemas habla de ese silencio. En la soledad se abona el silencio, lo arrulla con su canto de nana, adormece los pensamientos y vaga por indeterminados espacios y tiempos. El silencio a los recuerdos abraza con el recogimiento de lo íntimo, sin temor al desbordamiento de lágrimas. No hay espectadores ni testigos de la desesperanza. El silencio de mi alcoba te llora, así como llora mi alma en silencio. Después de esa parte de pues esa incertidumbre, ¿no?, hay poemas en los que hablo pues eso de ese no entender, de esos brotes de tristeza, pues transito por ese dolor, es inevitable, ¿no? Al final una gran ruptura es como un duelo, ¿no? Hay que superar esa sensación de vacío que te deja cuando una persona se va y que llenaba toda tu vida, ¿no? Entonces, bueno, tal vez esta es la parte un poco más, más intensa,
pero bueno, no deja de ser sentimientos, ¿no? Y emociones que hay que expresar, por lo menos yo necesito expresar. Gritos de un alma doliente. Perdón. Gritos de un alma doliente resuenan en una habitación solitaria. Ecos de dolor trasnochan en cada hora, levantando ojeras por la mañana. Quebrada llora desconsoladamente en la soledad impuesta del abandono, y no hay consuelo ni ebulliente que sane la herida gangrenada. Gritos de un alma doliente mueren en silencio, ahogados en la profundidad de la garganta, atragantada por el desamor encontrado. El sollozo de la incertidumbre apuñaló sin piedad su fortaleza. Las certezas posteriores derrumbaron para siempre sus creencias. El amor no es como soñaba. El amor no es como ella siente. El amor la dejó rota para siempre. Gritos de un alma doliente son recogidos por la almohada de tantos llantos cómplices. Gritos que no pronunciarán tu nombre. A la vez que recito, sigo sanando, ¿no? Porque aunque es verdad que ya estoy un poco en la parte final, es inevitable, ¿no? Es un sentimiento muy profundo y cuesta un poco, ¿no? Os pido disculpas si algo no queda bien porque es complicado, ¿no? Bueno, la parte final, porque tampoco quiero recitaros todo el poemario, la parte final es ese camino de reconstrucción, ¿no? De regreso a mí, de volver a encontrar la luz, de volver a encontrar el alma, ¿no? Por eso el título es Con el alma de ida y vuelta. Yo sentí que el alma se me iba, yo dejé de ser la persona que yo soy, porque estaba hundida en esa tristeza profunda, pero he conseguido que el alma regrese, ¿no? Que vuelva a mí. Y eso es el mensaje, ¿no? Que quiero que quede de este libro. Os voy a recitar. Te mando un WhatsApp cuando llegue, Ángel. Vale, de acuerdo. Bueno, voy a recitar un poco la descripción que yo hago de mí misma, ¿vale? Con mi fortaleza y mis debilidades. Mujer de raíces fuertes, fiel a sus convicciones, soy piel que viste las emociones que conforman el ser que soy. Mujer de paso firme, que mira al frente y afronta, que se cae, se levanta y aprende de las circunstancias que la vida le otorga. Camino y sigo adelante siempre, cargando mis nudos emocionales y salvaguardando los lazos pasionales. Camino, aunque a veces necesite coger aire. Soy mujer de carácter definido, con mi fortaleza y mis debilidades, que asume consecuente los efectos de dejar aflorar sus sensibilidades. Y a veces es harto complicado cuando el aire resulta asfixiante, pues el coraje de seguir adelante prevalece al decaimiento y el llanto. Mujer de raíces fuertes, que todo aguanta y sostiene, pero que a veces, y solo a veces, se ahoga un poco y se hunde. Mas su alma y razón no permiten que caiga en las profundidades. Tras las lágrimas se renueva para afrontar las adversidades. Esa soy yo, una mujer fuerte con sus momentos débiles, que a pesar de que su sonrisa un poco se le desdibuje, escarba dentro de sí para encontrar la fuerza que de nuevo la levanta. Todos tenemos que ser así, ¿no? Hay que levantarse siempre, ¿no? Después de un tropiezo hay que levantarse. Bueno, pues para finalizar, porque no quiero tampoco alargar mucho el tema del recitado, voy a leeros el último poema, ¿vale? Del libro, que es ese regreso a mí. Con atención plena a la necesidad de reconectar el alma en su frecuencia y vibrar, con la confianza en el esfuerzo y el trabajo personal, regreso a mí. Respeto mis tiempos, me dejo fluir en el proceso de sanación, dejando doler para después dejar ir. Con atención plena a mi propósito,
voy reconstruyendo todo lo caído, todo lo muerto o herido, con la aceptación del devenir del tiempo en este largo proceso de metamorfosis. De regreso a mí me encuentro, transformando lo sufrido en aprendizaje y crecimiento. Esa salud de la que os hablaba, ¿no? Al final, todo proceso conlleva el buscar uno dentro de sí mismo, ¿no? No deja de ser un proceso interno de lucha, ¿no? Personal. En este caso es por un gran desamor. Hay otros momentos en la vida que son difíciles y uno tiene que afrontarlo, tiene que aceptarlo, que yo creo que es lo más complicado, aceptar la situación y a partir de ahí pues tirar hacia adelante, ¿no? Para mí ha sido un proceso de metamorfosis realmente, porque he pasado por creer que las creencias que yo tenía no eran como tales, que yo vivía a lo mejor el amor de una manera que a lo mejor no es. Luego sientes que no es así, que realmente el amor es como tú piensas, pero bueno, pues la vida no te lo ha dado como tú lo ves, ¿no? Bueno, al final es una montaña rusa de emociones, pero el aprendizaje es ese, ¿no? Al final las cosas suceden por algo. Yo creo en el destino, tanto para bien como para mal. Si he tenido que sufrir esto, pues es por algún motivo, ya lo descubriré. De momento es el motivo de seguir mi carrera literaria. Y bueno, al final es crecer, ¿no? Crecer como persona. Esto me ha llevado también a introducirme en el mundo del coaching, que me encanta, me gustaría dedicarme a ello, tengo previsto prepararme para ello porque me parece algo muy importante. Creo que ayudar a los demás a crecer como personas, a tener ese desarrollo personal, es algo bonito, es algo que me satisface, me produce mucho bienestar. Yo he compartido con un grupo de personas muy diferentes ese proceso de coaching y fue de verdad una experiencia maravillosa. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. He hecho otras terapias como arteterapia, que también me resultó muy interesante a través del collage, del dibujo. Pues bueno, vas sacando un poco, ¿no? lo que necesitas sacar de ti para sanar. Entonces es verdad que hay mucho tipo de ayuda que a lo mejor desconocemos y me quedo con ese aprendizaje, ¿no? Como siempre me ha ocurrido, la poesía me ha dado la oportunidad de conocer a grandes amistades, de poder compartir con personas recitales, presentaciones, actividades literarias, y a mí eso me llena, ¿no? Me llena como persona y yo lo disfruto. Entonces yo no he querido dejar que este palo que me ha dado la vida me dejara en el fondo y no volver a retomar lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, compartir un día como hoy con vosotros a mí me hace sentirme bien, me hace sentirme feliz, y aunque estemos hablando de un momento difícil, al final es algo bonito, ¿no? Yo lo veo como algo bonito, ¿no? Es compartir emociones, somos seres emocionales y al final nos movemos por las emociones, sean de una manera o sean de otra. A veces no somos conscientes, pero casi todas las decisiones que tomamos las hacemos de forma emocional. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, bueno, cuando uno se abre a los demás, no tiene miedo de expresar lo que siente su alma y no tiene miedo de compartirlo, creo que es algo beneficioso y creo que todo el mundo saca algo positivo, ¿no? de leer un poemario que en este caso hable de un sufrimiento, o leer un poemario que hable del amor, porque al final te hace ver que hay sentimientos que son universales, que todos de alguna manera hemos sentido, e incluso a lo mejor ves que alguien pone palabras a algo que tú has sentido y no eres capaz de expresar, ¿no? Entonces yo me quedo con ese mensaje. Os agradezco muchísimo que me deis la oportunidad de compartir con todos vosotros. Familia y amigos siempre estáis y me emociono porque es importante. Esto lleva un proceso muy largo de trabajo personal, y el poder decir que ya estoy aquí y que sale adelante, pues es un paso muy importante para mí. Así que muchas gracias. Quería leeros un pequeño fragmento que me saltó ayer en recuerdos de Facebook,
Es un pequeño fragmento de Haruki Murakami, que es un escritor japonés. Es de su obra Kafka en la orilla, y lo quiero leer como reflexión, ¿vale? Porque creo que viene un poco acorde con lo que es el trabajo, ¿no?, que lleva este poemario. Dice así: y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y así estriba el significado de la tormenta de arena. Creo que es esa reflexión, ¿no? Al final, el destino te hace vivir una situación, en este caso dolorosa, pero hay un porqué, ¿no? Es ese destino en el que yo creo. Hay un porqué, el que tú hayas tenido que vivir esa circunstancia, y evidentemente no sales como entraste, porque si has conseguido superarlo, has tenido que hacer un trabajo personal importante, íntimo, muy profundo, de sanar ese alma. Entonces es verdad que después de esa tormenta no eres la misma persona. Creo que es un proceso evolutivo, y creo que es un proceso de gran crecimiento interno. Entonces, bueno, me ha parecido que iba muy acorde, ¿no?, con esto. Así que, bueno, ya si me queréis preguntar algo, no quiero enredaros más. Gracias por vuestro respeto, ¿eh? Me habéis estado muy calladitos. Venga, preguntarme algo, que no quiero que se quede aquí el rollo así. A ver, ¿cómo llevas, desde que lo estás presentando, o sea, en tu segunda presentación, cómo llevas tu emoción cuando lees? Aquí me he emocionado más que en la primera presentación, porque la librería es mi casa. Claro. Entonces, la mayoría de las personas sois amigos, sois familia, habéis estado en la otra presentación o en otras presentaciones. Sabéis que soy una persona muy sensible, entonces al final cuando escribes sobre algo propio que has vivido es inevitable emocionarte. Pero aquí me emociono más porque aquí estoy en mi casa, entonces no lo puedo controlar, ¿no? Me cuesta un poco porque al final me siento muy en casa. En esta librería he vivido muchas cosas personales, entonces aflora, ¿no? No puedo. aflora. Pero para mí era importante presentar aquí. No fue la primera porque por fechas no pudo ser la primera aquí, me hubiera encantado que hubiera sido la primera. Pero yo no puedo dejar de compartir mi experiencia vital y poética en mi librería. Así que, bueno, vuelve a resurgir un poco el dolor, ¿no? Pero es verdad que sí siento que estoy ya sanada, lo que pasa que la herida tarda en curar. Tarda en curar, pero bueno, es importante, ¿no? Para mí esto es un paso, aunque me emocione, para mí es un paso importante a nivel personal, aunque caigan 4 lágrimas y me veáis llorar, porque para mí es importante, porque para mí personalmente esto es un paso muy grande. Entonces lo comparto y ya está. A ver, yo te voy a preguntar más en general. A ver, este libro yo tengo ya el placer de tenerlo, lo estoy leyendo, me está gustando mucho. Y bueno, como tú has dicho, al fin y al cabo, está hablando sobre una experiencia personal tuya, muy intimista, y bueno, realmente eso todo, no lo sé, pero no, supongo que será un 100%, un 90 y tantos % de emociones tuyas. Pero acerca de ya quiero ir más allá acerca de tu poesía. ¿Tú sueles escribir siempre de tu intimidad o también te basas en emociones que te llegan de otros escritores, de otros textos? ¿La inspiración cómo te suele llegar? A ver, la inspiración casi siempre es por emociones que yo siento. Yo soy una persona que escribe una poesía muy intimista porque me baso más en lo que yo siento. Sí es verdad que en el primer poemario era un recorrido por distintas emociones, y sí que en una de ellas hablaba de las realidades de la vida, y ahí sí que escribí sobre temas que también me afectan, y no es algo que yo haya vivido en mis propias carnes, pero sí que hablo de la pobreza, hablo de la hipocresía de la gente, hablo del Alzheimer, hablo del suicidio, hablo de cosas que yo en el momento en el que escribí no había vivido en primera persona, ni había tenido una experiencia muy cercana. Algunas sí, pero otras no, pero sí es verdad que eso me toca el alma, entonces al final necesité expresar, y tú también escribes poesía, prosa poética, y sentirás igual. Sí es verdad que mi poesía, al ser más intimista, más reflexiva, es más sobre lo que yo siento, pero también hay problemáticas o temas que me rozan por dentro y necesito expresarlo. En ese caso, por ejemplo, sí que escribí sobre esos temas, pero la mayoría de mis poesías se basan un poco en lo que a mí me fluye, que es lo que yo he sentido, mis experiencias o experiencias de gente cercana que al final me tocan también, ¿no? Yo
he necesitado siempre escribir desde muy jovencita y yo he visto que ha muerto la madre de un amigo y he sentido el dolor de ese amigo y he necesitado escribir un poema sobre eso. Y ha fallecido un amigo y he necesitado escribir sobre eso. Y han fallecido mis abuelos y he necesitado escribir sobre eso, aunque luego no esté publicado. Pero eso ya sí que lo tengo como algo muy íntimo mío, ¿sabes? Lo tengo ahí guardado. Yo dejé de estudiar mi carrera, que yo quería ser profesora de latín, y fue un paso que tuve que meditar mucho y decidí dejarlo para desarrollar mi vida personal de otra manera, y yo necesité escribir sobre eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces al final el poeta yo creo que siempre escribe un poco más sobre lo que siente, ya no solamente que sean tus historias personales, pero sí sobre lo que a ti te conmueve, ¿no? Porque si no, no concibo tampoco la poesía si no sientes algo, sea de la índole que sea, ¿no? Porque al final, pues bueno, te puedes inventar una historia y es una narrativa, es una ficción. Yo creo que el poeta siempre pone mucha emoción, mucho sentimiento de lo que lleva dentro, independientemente del tema que sea. Hay poetas que escriben sobre otros temas, sobre temas de guerra, sobre temas sociales, pero porque realmente ellos tienen esa necesidad de expresar, porque eso a ellos realmente les conmueve. Entonces, está claro, sí. Yo creo que siempre el poeta escribe sobre lo que las emociones le hacen a él fluir, ¿no? La inspiración casi siempre me llega por eso. Luego sabes que hay muchas veces que te pones a participar, a escribir en concursos y tal, y a lo mejor te dan un tema y ya fuerzas un poco sobre ese tema a ver qué te inspira, pero ahí ya estás dando el margen a trabajar sobre algo concreto, ya no es una inspiración momentánea. Ya. Entonces yo escribo así. Yo creo que los poetas en general escribimos así, independientemente del tema, pero sí es verdad que mi poesía es muy intimista. Entonces, este poemario concretamente, que es el que tú has conocido, no has conocido los anteriores, es mucho más intimista. Y es una poesía que es bastante diferente a mí. A ver, tiene mi sello, porque cada poeta tiene su sello, pero es bastante diferente a lo que yo escribo. Yo normalmente escribo con más rima. Me fluye la rima, me fluye esa musicalidad de la poesía, que a mí mucha gente me dice que les recuerda mucho a la poesía antigua, ¿no? Porque yo al final escribo así, no tiene nada que ver este poemario con los anteriores en ese sentido. Pero bueno, en este caso era dolor y el dolor no me salía con rima, o sea, la salida era vomitar el sufrimiento para sacarlo de mí, ¿no? Era desgarrar para soltarlo. Sí, una catarsis. Sí, hay un poema que se llama Catarsis, o sea, es que al final es un proceso. Yo creo que todos los poetas en algún momento sufren cierta catarsis al escribir, ¿no? A lo mejor un poemario, pero si en un momento tienes un momento malo y necesitas expresar un verso y al final es una catarsis, pues es una forma de sacarlo para tú sanar, para sacarlo fuera de ti, ¿no? De alguna manera. A lo mejor otra persona llora, otra persona se enfada y pega 4 patadas a la pared y necesitamos ser expresados, ¿no? Seres humanos, al final cada uno. Yo creo que es eso, ¿no? Al final. Pero es verdad que tú, por ejemplo, que no me conoces en ese nivel literario, mis otros poemarios son bastante diferentes. La gente que sí que, bueno, la mayoría de la gente de aquí los ha leído, son muy diferentes. Son mucho más melódicos, llevan una rima, llevan una continuidad muy diferente. Pero bueno, este salió así y me pareció interesante. O sea, yo no escribo tampoco buscando hacer el poema, buscando una estructura fija, buscando la palabra rimbombante, que no, o sea, yo necesito escribir lo que fluye. Puedo retocar algo porque hay veces que te fluye algo y tú Sí, ves que no te queda y bien, rematas un poco, ¿no? Perfilas. Pero no soy de las que construyen un poema. A mí el poema me fluye y normalmente retoco bastante poco. Porque pierde la esencia de lo que transmite. Mi poesía al final es mensaje, ¿no? Yo creo que son verdad, simplemente son verdad. De lo que hable son verdad. No le doy florituras extras para que queden, ¿no? Además es que no me gusta. Yo recuerdo jovencita en estos certámenes literarios de los institutos que yo siempre participaba y te ponías pues venga, voy a hacer un soneto, que me encantan los sonetos, me encantan. Pero claro, ya tenías que estar contando sílabas, tenías que cambiar las palabras y al final perdía la esencia del poema. Estoy de acuerdo contigo. Ahí estoy de estoy de acuerdo, claro. Y a mí me encanta el soneto, o sea, me parece la estructura más maravillosa en poesía, porque tiene una musicalidad que a mí me encanta. Pero es verdad que cuando en alguna ocasión he intentado hacerlo así, pierde mucho la esencia de lo que a mí me sale. Porque tienes que trastocar mucho las palabras para que te cuadren. Entonces, prefiero un verso libre, aunque escribo un verso libre, sí es verdad que siempre me sale, menos en este poemario, me sale mucho menos, pero me sale natural. O sea, tampoco la busco, ¿sabes? No me gusta forzar. Este rollo. Estamos aprendiendo todos. Exactamente, estamos aprendiendo. Al final, bueno, es que yo sé que es gente, Alberto también, ¿no? Porque ellos escriben igual, entonces creo que al final todos tenemos un punto de unión.
En el recital, tú lo viste, cada uno tenemos nuestra forma de recitar, nuestra forma de escribir, pero eso es lo que enriquece, ¿no? Que ves que incluso con una misma fotografía, cada uno tenemos nuestras emociones, claro, nuestra percepción. Claro. percibes la realidad de una manera, percibes una imagen de una manera, tienes tu sello propio como escritor, con lo cual a mí eso me parece súper enriquecedor. Y en los recitales que hacemos aquí en la librería me encanta jugar con eso, porque es donde ves la diferencia que hay entre los propios poetas, entre los escritores, cómo cada uno tiene su forma de expresar y de ver, ¿no? Y en la misma imagen tú ves una cosa y yo veo otra. ¿Por qué? Porque tú tienes un proceso vital diferente al mío, entonces tú lo ves con otros ojos diferentes a los míos. Y a mí eso me parece súper interesante. Además me gusta mucho jugar con eso, como ya lo viste. Sí. A ver qué inventamos para el año que viene. Yo te voy a preguntar, a raíz de lo que escribió Murakami, ya lo había leído, yo te quiero preguntar si tú eres consciente que esa mujer que ha salido de esa tormenta ha resurgido con el alma que tenía, pero con una piel distinta. Y si eres consciente de todo eso. Tú, Sí, soy ¿no? consciente. Era consciente antes de superarlo. A ver, lleva mucho proceso porque al final, no voy a contar con mucho detalle, pero bueno, para mí fue un palo. La persona a la que yo quiero me dejó, pasé un tiempo que no tenía noticias de ello, con lo cual para mí fue un palo bastante complicado porque no entendía qué estaba pasando. Es un batacazo y ya está, ¿no? Que te da la vida. Yo sabía que cuando superara eso iba a salir reforzada, iba a salir con un crecimiento porque lo he hecho siempre, pero sabía que me iba a costar, sabía que me iba a costar mucho. Y es la segunda ruptura fuerte, grande que he tenido en mi vida y sabía que me iba a costar muchísimo más, por como yo he sentido ese amor y como la conexión que yo tenía con esa persona. Entonces yo era muy consciente que cuando saliera iba a volver a encontrar mi alma, pero al final en ciertos aspectos eres otra persona, tienes otra piel. Tienes otra piel distinta en ciertas cosas, sí. En otras no, y he luchado porque, como he dicho antes, tuve ahí un vaivén de emociones en el que yo misma decía, es que a lo mejor la vida, el amor, no es como tú la concibes, ¿no? Y a lo mejor tienes que cambiar ese pensamiento porque por eso te duele tanto las cosas, pero luego dices, es que yo soy así, o sea, que yo no puedo cambiar la esencia de mi persona. Entonces, si yo vivo el amor como algo maravilloso y lo entrego todo y lo doy todo, sé que aunque me vuelva a pasar, en ese sentido voy a ser igual, porque yo no puedo cambiar mi forma de ser. Si aprendes y si te endureces un poco, la piel cambia y te vas endureciendo en ciertos sentidos. Pero creo que al final es lo básico, creo que al final uno es como es. Pero lo básico se llama amor, esa palabra es muy universal. Yo creo que es así, ¿no? Al final uno es como es y te das cuenta de eso cuando ya pasas ese proceso y dices, es que hay ciertas cosas no las puedo cambiar. Y es que tampoco las quiero cambiar. No se debe cambiar. Es que tampoco las quiero cambiar, quiero decir. Es que yo si amo a una persona, es que me voy a dar, porque lo hago con mis amistades igualmente, lo hago con mi familia. Entonces, si yo a la persona a la que quiero me entrego, aunque yo me lleve este palo y haya sufrido mucho, es que sé que me va a volver a pasar, porque yo soy así. Y a mí eso me parece maravilloso, porque entonces no vives con plenitud nada, ¿no? Ni el amor, ni la amistad, ni nada, ¿no? Entonces, sí es verdad que sales con otra piel, pero al final es el aprendizaje. Es el aprendizaje, ¿no? Todas las circunstancias te hacen aprender, te curten y, bueno, en ciertas cosas te cambian un poco y en otras, aunque tú quieras cambiar, pues no puedes. No puedes. Y no debes. Y no debes. Es lo bonito, ¿no? Conservar esa esencia tuya. Sí, y al final es lo que decía, que al final te das cuenta que vuelves a ser tú misma, ¿no? O sea, te das cuenta que tu esencia está, que durante un periodo de tiempo no la veías, pero porque estabas en el pozo, en ese abismo de la oscuridad, ¿no? Que yo aquí hay poemas que hablo de ese abismo, y porque yo me he sentido así, o sea, el otro día me comentaba una persona en el trabajo, me decía, Jolín, es que hay que leerlo despacio el poemario porque es muy profundo, ¿no? Ahondas mucho en el dolor, y yo decía, es que yo no le he dado florituras a ningún poema para que suene más rimbombante del abismo, de la oscuridad. No, es que yo lo he sentido así. O sea, es que yo lo he sentido así. Es que en el otro que tienes, que es todo lo contrario, todo lo opuesto a Claro. es que... Este era la historia de amor. Claro, Y esta era la historia de amor, además completamente... es muy bonito, a mí me parece muy bonito porque fue una historia de amor que surgió a través de la poesía. Por eso yo he tenido este bloqueo ahora en este tiempo con la poesía. Porque nuestra historia de amor estuvo muy ligada a la poesía. Al escribir la poesía, nosotros escribíamos poesías mutuamente todos los días. Y es que es eso. Entonces esto es el amor, esto es la plenitud. Yo cuando Es presenté precioso. este libro aquí, yo lo decía y hablo de eso. Yo sentí una plenitud que no he sentido jamás en la vida. Y en ciertos aspectos sé que no lo voy a volver a sentir de la misma manera, estoy segura.
Estoy Será segura. diferente, pero Será intensa diferente. seguro que Sé sí. que de la misma manera no, porque llegó a unos límites que yo sé que no. Entonces, claro, esto era la expresión máxima de la plenitud del amor, de la felicidad. Aquí sí jugaba mucho con las rimas, con las metáforas, Más melodioso. con el beso con sabor a verso, ese tipo de cosas. Aquí juego mucho con eso, Jesús, pero en este es todo lo contrario. Pero claro, Que la porque otra cara de la vi- moneda. el momento vital no tiene nada que ver. Y en el primero desnudan versos, que todos lo conocéis, en Jesús no, porque nos hemos conocido después. En este, que era en el que hablaba, que hablo de distintas emociones, hecho como distintos bloques, aquí también hablo en un bloque del desamor, que fue mi primera ruptura de mi marido. Y hay también dolor, pero es diferente. Es diferente. A lo mejor por el momento, a lo mejor por la conexión que era de otra manera, era diferente. En este hay mucho más dolor, mucho más dolor. Aquí de amor también, hay, pues lo que te digo, hablo sobre la amistad, sobre otros temas sociales y de la realidad, ¿no?, que vivimos, pero es verdad que este es completamente diferente. Pero es que yo nunca he dado más rollo del que, ¿sabes? No me gusta ni florituras, ni hacer más complejo de lo que a mí me nace. Entonces yo los poemarios siempre que escribo, o relatos o textos que escribo de otra índole, es realmente lo que a mí me fluye. No me gusta darle un rollo que no se mío, porque pierde la esencia. Y yo lo que escribo es mi esencia, no quiero cambiar eso. Que le guste bien, a quien no. No, es que te queremos así. ¿Sabes? Es que al Te queremos final así. nosotras hemos compartido otros momentos. Yo he necesitado escribir poesía sobre momentos que hemos compartido de amistad, de trabajo, y es que me fluye así. O sea, no lo hago ni para quedar bien, ni porque... No, es que me fluye y me fluye. Y yo ahora tengo una amiga que está pasando un mal momento y yo ya le tengo escrito un poema y estoy buscando el momento oportuno para mandárselo, porque necesito darle ese apoyo en forma de poesía. Es mi forma de vivir, o sea, lo he hecho siempre así. Y a mí me encanta. Vale, tú, Muy A bonito. quien no le guste, pues nada. Es verdad, ¿no? Lo digo así espontáneamente, pero bueno, al que me guste la poesía, porque se vaya a leer una novela, ¿no? Y al que le guste la novela, Claro. porque se adentre a conocer la poesía, que todo el mundo me rechaza la poesía antes de conocerla, y eso no puede ser. Mucha gente, es que me da miedo, es que yo no la entiendo. No, no vayas por ahí. Primero léela y luego dime si la entiendes o no la entiendes, ¿no? Hay muchos poetas y hay poetas que son un poco más complicadillos de entender, pero hay otros poetas que son fáciles de entender y simplemente es acercarte, ¿no? Yo tengo amistades que han empezado a leer poesía a raíz de conocerme, de hacer actividades con ellos, y me dicen, Jolín, pues es que gracias a ti, a que tú participas y nos haces un poco que nos acerquemos a la poesía, ahora soy capaz de leer la profundidad que tiene un poema, soy capaz de intentar reflexionar qué me quiere decir ese escritor. Porque tú al final en una novela la historia te va llevando, ¿no? No tienes tampoco que pararte demasiado a reflexionar. Un poema a lo mejor sí necesita ese momento, ¿no?, de reflexión o de concentración, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también es bueno, ¿no? Obligar a la gente que se pare un momento, que pares el ritmo frenético, te centres y digas, jolín, ¿qué me quiere decir este poeta? ¿O qué quiere decir este verso concreto, no? Eso me parece que es enriquecedor, ¿no? Yo realmente, perdona, Sí. sabes que a mí la poesía ya te decía que no me motivaba nada. Y a raíz de conocernos y de leer y hacernos trabajar un poquito y eso, me encanta la poesía, me encanta. A mí me encanta que al final suceda esto, porque me ha Sí. pasado con mi propia familia, ¿no? Y me ha pasado con muchísimos amigos. Pues eso, como tú. Yo llevo una sección de poesía en un club de lectura de Facebook, Sí. entre ellas está Inma, y les he obligado un poquito a acercarse pues, con actividades muy lúdicas, muy fáciles. No tienes que ser experto en poesía, ni saber escribir poesía, ni ser un gran lector de poesía. Pero al final hago actividades en las que la gente al final, pues por participar, pues busca una poesía sobre el tema que toca. O venga, vamos a hacer un poema encadenado y cada uno que haga una estrofa siguiendo lo que yo empiezo. Y al final la gente se anima y al final te dicen eso, pues mira, aunque yo no leo habitualmente poesía, pues me resulta también bonito conocer esta faceta literaria que a lo mejor por mí misma pues no hubiera tocado, ¿no? Pues bueno, al final hay que atreverse a conocer cosas nuevas y luego tú ya decides si te gusta o no te gusta o si quieres ahondar más o no. Con la literatura, la narrativa nos pasa igual, hasta que no te lees una novela negra y una novela romántica y una novela histórica, no sabes qué perfil te gusta a ti de literatura. Antes tienes que leerlo, ¿no? Para saber identificar tu gusto personal y subjetivo, ¿no? Pero al final yo creo que toda lectura te aporta algo, ¿no? Yo he leído libros que no me han gustado, pero al final te aportan algo.
le sacas algo, ¿no? Todos tienen algo. Yo el último que me he leído, que me ha dejado un poco como plof, ha sido La Metamorfosis de Kafka, que claro, es uno de los libros universales que todo el mundo te dice, hay que leer este libro, hay que leerlo. Bueno, al final es un libro súper finito, que dije, pues venga, es el momento. Pues a mí me dejó un poco plof, porque me esperaba otra cosa. Y a mí también. Y después de Me leerlo, pasó lo mismo, sí, sí. reflexionas un poco y le sacas algo de mensaje al libro, pero a mí me ha resultado que para tanto bombo que le han dado a ese libro, a mí sinceramente me ha dejado un poco decepcionada. Sí. Decepcionada, aunque he conseguido sacarle, bueno, pues la parte positiva de esa lectura, ¿no? El mensaje que quería transmitir el escritor, pero es verdad que lo cogí pensando que iba a ser de otra manera y me dejó un poco... Pero bueno, al final saco la parte positiva, que es el aprendizaje que he podido sacar, ¿no? Bueno. Y ya está. Eso es así. ¿Queréis un momentillo? Sí, sacaros bomboncitos. Yo también quiero decirte que le he leído, le volveré a leer y bueno, como algo sabía y se intuye desde luego, pues a mí me ha encantado, pero al mismo tiempo he sufrido. Por ti. Es que yo, como he llegado más tarde, no he podido... Pero es que al final... Lo que has dicho no lo he podido, pero sí que lo he leído a poquito y al mismo tiempo el corazón me ha bombeado. Pero yo creo que al final eso es lo bonito que tiene la poesía, ¿no? Que si tú lees una poesía, sea en este caso de dolor, que es lo que yo expreso, sea de otra cosa, Pero al final es muy bonito. que te llegue algo, que te mueva algo, sea lo que sea, que te mueva, que sientas mi dolor, que te mueva, que digas qué maravilloso el amor que describe en este poema, o que te diga qué bien describe pues esta guerra o este sufrimiento, o ¿no? Si tú lees un texto y no te suscita absolutamente nada, es como si te lees un rótulo de publicidad, quiero decir, algo falla ahí, ¿no? Quiero decir, algo te tiene que suscitar, lo que sea, te tiene que mover alguna emoción de algo, ¿no? Y es verdad que a mí la gente que habéis leído el poemario sí que me habéis dicho eso, que bueno, pues que hay veces que hay que parar un poco, coger aire porque sentís el dolor, pero yo creo que eso es lo bonito entre las personas, ¿no? Que seamos capaces de empatizar. Además, la sensación es que te ha costado muchísimo, que yo me alegro que lo hayas superado, ¿sabes? Es que al Que final es lo bonito, el poemario creo yo. ha salido porque es verdad que me siento que lo he superado o está casi superado. Si no hubiera salido, pero porque no era capaz de expresarlo, porque me hacía tanto daño en ponerlo en papel, pero yo sabía que al final iba a salir un libro, no sabía cuándo, pero yo sabía que al final el resultado final iba a ser un libro. Pues es una maravilla. Porque no lo sé, porque a lo mejor yo he cogido ese camino, ¿no? Desde hace ya muchos años, y yo sabía que al final de alguna manera iba a salir un libro de esto, no sabía cuándo, no sabía de qué manera, porque lo que te digo, no me pongo a escribir expresamente aquí quiero explicar el dolor de tal, no, es que a mí me han ido fluyendo, y una vez que empezó a salir todo, ya sí te pones a estructurar el poemario y a buscar la forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues al final a mí me parece algo positivo. Sí. Y hay muchos poetas que hablan del dolor, que muchas veces hablan del dolor, bueno, es que hay muchos poetas que han hablado del dolor, igual que estoy hablando yo. No estoy haciendo nada nuevo, quiero decir. Alfonsina Storni, hay muchísimos poemas que hablan de dolor y de desgarro, y es una gran poeta, ¿no? Entonces, pues igual que te puede hablar Miguel Hernández de la guerra, te puede hablar otro poeta del sufrimiento o de la melancolía, ¿no? Claro. Yo, en un poema que me encanta, de Pedro Salinas, al final no deja de ser la nostalgia, habla del beso, del recuerdo del beso a su amada, y te está describiendo esa melancolía de ese amor perdido, y a mí me parece maravilloso. Y me siento muy identificada con ese poema que se escribió hace la tira de años. Y al final es algo vigente, ¿por qué? Porque es una emoción. Todos tenemos emociones. Y al final, a lo mejor a ti ese poema no te suscita nada porque no sientes esa melancolía, pero lees otro de otra cosa y sí que te sientes identificado. O captas, ¿no? Tienes esa empatía con el escritor. Y a mí eso me parece maravilloso. A mí se me gusta mucho compartir. No me da miedo hablar de las sensaciones ni de lo que uno vive, pues al final. Bueno, lo mío no es pregunta. A ver. Lo mío no es pregunta. Lo mío es darte la enhorabuena de aquel primer libro que presentabas, que decías Que le presentaste. y que desde tu casa tenías con 12 años, como la edad de Luna o más pequeña,
poesías escritas y el paso del tiempo, pues has pasado por muchas etapas hacia el surf poemario y darte la enhorabuena. Tú te emocionas hablando y yo me emociono escuchándote. Sí, es verdad. Porque, bueno, Mi primer poemario, a ver, antes Manoli era la dueña de la librería, mi primer poemario que muchas veces hablábamos, yo ya participaba aquí en las actividades, yo decía, jolín, si algún día consigo publicar mi libro. digo, llegará Raquel, Llegará, y al final llegó, y claro, yo la dije, me tienes que presentar tú. Y fue muy especial, y además ese día fue muy especial porque es verdad que estuvo todo, mi familia, estuvieron muchísimos amigos y fue, para mí fue algo inolvidable. Antes cuando hablabas de que has hecho esas sesiones para que te apoyen, te ayuden, Sí, sí. esta etapa de estar así abajo, por supuesto yo creo que la que más te ha ayudado es la poesía, aparte de que hayas hecho coaching y todo lo que has hecho. ¿Tú crees que si no eres, ahora sí pregunta, si no eres poeta, no sé, pues una pregunta un poco rara, porque como lo eres, pues me vas a decir ya que lo soy, ya está, pero si no eres poeta hubieses salido así, de esa manera, de ese bache, simplemente con unas sesiones que hubieses hecho? Porque la poesía tú la puedes hacer en casa, a las 2 de la mañana, a las 4 de la tarde, a la hora que te Yo creo que sí hubiera salido, pero sí es verdad que a mí la poesía me ayuda mucho a sacarlo de mí, a sacarlo fuera. Lo que pasa que en esta ocasión sí que lo que no tenía era la fuerza para expresarlo en poesía. Porque para mí la poesía es algo tan intimista, es algo que va con mi persona tan adentro, que claro, el expresar todo ese dolor en verso era esa catarsis, era volver a sentir otra vez ese dolor, recordar cosas. Entonces por eso me ha costado mucho, pero si no escribiera creo que también lo hubiera llegado a superar con esa fortaleza que al final me ha salido, ¿no? El hacer estas terapias, que además yo creo que fue el destino, porque yo no tenía pensado hacer nada de eso, o sea que fue pues estas cosas que te ocurren, ¿no? Me llamó Mar, que presentó aquí su libro años atrás de autoayuda y tal, yo le compré en su momento su libro, me pareció interesante y llevaba años sin tener contacto con esa mujer, de nada, y de pronto me llamó y me dijo, Raquel, estamos haciendo un curso, vamos a hacer un coaching grupal y tal, me he acordado de ti, no sé por qué me he acordado de ti, si te apetece va a ser así. Y yo dije, ostras, esto se me ha puesto en el camino porque es lo que necesito para sacar esa fuerza, porque yo estaba intentando, ¿no?, levantarme y me estaba costando muchísimo. Yo seguía adelante, no me he hundido de no levantarme de la cama ni nada de eso, pero es verdad que yo veía que me estaba costando muchísimo. Y sentí una tristeza muy, muy profunda, muy profunda. Yo nunca he sentido esa tristeza tan profunda. Entonces yo estaba viendo que me costaba y ese fue ese halo de esperanza y dije, pues lo tengo que hacer, esto es una señal. Y me ayudó muchísimo, pero me ha ayudado a sacar la fuerza, y cuando he sacado esa fuerza con esas herramientas, esas pautas que te dan, que algunas las he utilizado y otras no, o sea que luego es verdad que cada uno con su momento vital y con su problema coge cosas que te ponen en la mano y otras no, porque a lo mejor consideras que no las necesitas, pero sí es verdad que me ha ayudado mucho y me ayudó sobre todo a empezar a soltar, porque a mí me costó mucho ese desapego, por eso no conseguía levantarme, porque me costó mucho soltarle a él, soltar lo maravilloso que yo tenía ahí, que no quería desprenderme de eso, pero llega un momento que dices, es que lo tienes que dejar porque no es sano para ti. Entonces eso me ayudó a tener esa fortaleza y ya a raíz de ahí, por supuesto, la poesía me ha ayudado a terminar de sacarlo, ¿no? Y además estoy segura que tendrás más poemas. A decirlo con palabras. Y que escribirás ya con esta remontada. Sí, a ver, al final vuelvo a ser otra vez la que yo era, vuelvo a tener ilusión por escribir, tengo proyectos en mente, estoy haciendo cosas, voy a sacar una antología con los libros anteriores, voy a publicar poemas inéditos, estoy escribiendo prosa poética que se me quedó ahí en el tintero porque me encanta y quiero sacar un libro específico de prosa poética, solamente de eso, porque me gusta muchísimo. Y es verdad que eso se me quedó un poquito ahí en su momento y entre la pandemia y bueno, por las circunstancias, pues al final hay cosas que no es el momento, lo que yo le decía a Jesús, es que yo no esfuerzo nada. Yo nunca he forzado el publicar ni el escribir, cuando he sentido que era el momento, es el momento y me pongo en marcha. Ahora es el momento de esto y cuando llegue el momento, pues saldrán otras cosas. Y yo seguiré compartiéndolo, con dolor, sin dolor, pero hay que compartirlo. Además es bonito porque mira, he hecho amigos a través de estos cursos y al final nos seguimos viendo porque hay algo, ¿no?, que nos une y creo que al final es algo que se nos ha quedado ahí muy positivo, ¿no? Y es bonito, ¿no? Pero sí, la poesía siempre me ayuda. Siempre hay que seguir adelante. ¿Y la novela? ¿Va a poner lo que sea?
¿La novela para cuándo? Mi madre me quiere que escriba una novela. Para que veas una faceta que yo no conozco de ti. Mis amigas de la asociación Atenea también me lo han dicho, que sería interesante escribir una novela un poco, pues bueno, partiendo de esta gran historia y este gran desamor, pues bueno, ya puedes meter ahí la ficción que quieras, ¿no? Pues ya te puedes cargar a alguien Claro. si quieres, ¿no? Eso también ayuda, ¿eh? No he descartado escribir, pero no de ahora, o sea, ya desde que comencé no he descartado escribir en algún momento una novela, pero sí es verdad que una novela requiere mucho más tiempo y mucha más metodología y mucho más trabajo. Yo al final la poesía, como es algo innato en mí, pues me fluye y me fluye, lo escribo. Cuando ya quiero publicar es cuando ya te sientas a trabajar de estructurar, tal, no sé qué. Pero esto a mí me fluye solo. La novela ya tienes que trabajar mucho en ello. No es porque no me sienta capacitada, pero sí es verdad que necesitas más tiempo. Claro, tú vas a empezar, sí, seguro que te pones. Sí, pero y- ahora mismo no siento que sea el momento de ponerme porque no tengo mucho tiempo, te tienes que centrar mucho. Pero que a lo mejor el día de mañana escribo alguna novela, pues tal vez. Tal vez. Seguro. Cuando he hecho pequeños pinitos con relatos, con tal, pues la presentación. lo disfruto mucho, ¿no? Y yo escribo sobre una poesía muy intimista, pero luego me encanta escribir sobre novela negra, relatos de thriller, ¿vale? De espíritus, demonios y tal, y me gusta. Y, Te ¿sabes? engancha. Me engancha, me resulta divertido escribir sobre eso y bueno, también se crea... Imagínate, la poeta asesina. Lo que puedes sacar de ahí. A ver, aquí estaba Manoli entonces y en el club de cine pues me propusieron hacer un relato que bueno, que incluyera un poco pues todos los géneros cinematográficos, ¿no? Que si una película romántica, de miedo, thriller, tal. Y bueno, pues hice ahí pues como un relato haciendo un pequeño mix que iba un poco enlazando todo. Y al final a la gente le gustó mucho, pero al final derivaba mucho en esa novela negra, entre comillas, ¿no? Y a mí me resultó súper interesante escribir sobre algo misterioso, hay un ente extraño y tal, y lo disfruto también, así que bueno, ya veremos. Tú vas a casa de tu madre. Ya veremos, no lo sé. De Tú momento la poesía, no, pero también de momento dice- no es el momento de escribir una novela, pero bueno, que tampoco lo descarto, no hay que tener miedo, ¿no? Puedes empezar y si luego no lo ves claro, pues lo dejas ahí en un cajón, Claro. ¿no? ¿Cuántos escritores hay que han dejado ahí algo en un cajón y luego al cabo de los años lo han Pues retomado, lo han sacado y ha sido genial, ¿no? Bueno, al final yo creo que a todos nos pasa eso, tenemos muchas cosas por ahí guardadas escritas y hay algunas que ven la luz con el tiempo y hay otras que no, te lo guardas para ti. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Ella es que quiere una novela, pero... Yo la quiero, sí. No Ya me puedo veremos. olvidarte. Pero que fíjate, escribir una novela dependería también un poco del género, ¿no? Porque si fuera una novela un poco basándose en esto, yo creo que me costaría más, fíjate. A ver, a mí me da igual. Me costaría me más. Igual una cosa que Me otra. da igual, pero que la haga. Escribo una novela. No lo digas en alto, mamá. Me ha visto matando gente. Qué fuerte. A ver, No, al Metafóricamente hablando. Al final es un reto. A mí me gusta empezar a hacer cosas así porque al final son retos, ¿no? Yo cuando antes de publicar el primer poemario, yo creo que casi todos los que escribimos empiezas con pequeños concursos que te enteran, pues un no sé qué, un microrelato de no sé qué tema, una poesía de no sé qué. Y yo empecé a escribir microrelatos, son temática que nos daban y tal, y si es verdad que exploras facetas tuyas que no conoces. Yo he escrito microrelatos eróticos, que jamás me hubiera ocurrido escribir nada erótico, y me salió un microrelato y dices, pues mira, pues no está nada mal. Luego te piden que hagas un microrelato o un relato corto sobre, yo qué sé, cualquier otra cosa y te pones, ¿no? Una vez lo hice sobre el cáncer, pero haciendo una metáfora a través del color rosa, o sea, yo no nombraba al final el cáncer, ¿no? Y esos son pequeños retos y te hacen evolucionar tú como escritor, ¿no? Y buscar un poco la vuelta de a ver si eres capaz de hacer esto, a ver si eres capaz de escribir otras cosas, ¿no? O aquí en talleres que daban otras personas, yo me acuerdo en un taller que daba Belén de lectura, que hacíamos así pequeños juegos también de escritura, y nos acercó a los tautogramas, y también es súper divertido ver si eres capaz de escribir un tautograma, que no es nada fácil al final, ¿no? Que son versos que todas las palabras empiecen con la misma letra, pero que tengan sentido, claro. Entonces es un poco más complicado de lo que parece, y al final dices, pues soy capaz, pues es un reto, pues vamos a hacerlo. Y eso ya se lo hago yo a mi grupito también de amigos en los clubes, de vez en cuando me meto cosas de esas. De todos aprenden. Claro, al final ves algo, yo no lo conocía, a mí me pareció muy interesante eso. Y al final, pues bueno, los haikus, a mí los haikus no me llaman mucho la atención, porque claro, es tan breve, son poemas cortos muy breves, de origen japonés, que no tienen nada que ver con la poesía intimista que yo escribo.
pero también me he puesto como reto con el grupo a hacer pequeños haikus y jugar un poco con eso, y al final pues le coges un poco el gustillo también, ¿no? Es explorar otras cosas, ¿no? No sé, hay que aprender de todo. No hay que tener miedo, que luego no te gusta, pues no lo sigues. ¿Sí? Claro. Ahí queda eso. Bueno, vale. Lo dejo ahí en espera. Bueno, La novela en espera. Serás la primera en saberlo. para algunos. Será la primera en saberlo, si lo hago. Bueno, Bueno, pues bueno, si queréis preguntar algo más, si no, coger bomboncitos. Yo voy a preguntarte Hasta luego, David, Blanca. me da la sensación de que estás teniendo mucho éxito. ¿Es así? Bueno, que no lo sé, al final lo del éxito es un poco relativo. O sea, yo estoy muy contenta porque es verdad que yo he lanzado el poemario, ha tenido muy buena acogida, la gente que lo ha leído, sobre todo gente que no me conoce personalmente, porque al final, a ver, amigos que me conocéis, familiares, evidentemente saben tu historia y bueno, pues captan un poco lo que es. Mucha gente, por ejemplo, en el trabajo que no me conocen a nivel personal, porque mi trabajo me da pie a relacionarte mucho con la gente, sí es verdad que hay personas que me han dicho, jolines, ¿no? ¿Cómo eres capaz de expresar esto? Y eso, hay que leerlo despacio porque te metes tanto en el dolor, se siente ese desgarro tuyo que es como jolines, ¿no? Hay que leerlo con detenimiento y concentrado. Eso sí me lo ha dicho mucha gente y para mí eso es un orgullo, ¿no? De llegar a transmitir lo que yo he sentido, que alguien que no me conoce de nada, ni sabe mi historia, ni sabe nada, ha cogido un libro como si coge cualquier otro y te dice, jolines, Raquel. Pues a mí eso sí, para mí eso es un éxito, ¿no? Porque al final estás transmitiendo, o sea, un poeta al final expresa lo que siente, pero lo que quieres es transmitir, ¿no? Que la gente, lo que te decía, que cuando leas un poema te transmita algo, sea lo que sea, no que lo leas y es como que, pues esto no me dice nada, ¿no? Entonces, para mí, sí, para mí ha tenido éxito en el sentido de que tiene buena acogida y la gente que lo lee está percibiendo lo que yo he transmitido. Tampoco soy una persona de las que miran a nivel de ventas y tal, a ver, es tu carrera literaria, quieres que vaya todo bien y demás, pero es que yo esto lo hago porque me gusta compartirlo, de verdad, y tengo ese gusto de decir, pues hay un libro mío en el mundo, ¿no? Y quiero que quede ese legado mío, pero para mí el éxito es otra cosa, ¿no? Y en ese sentido sí, sobre todo el éxito personal, de que está aquí es la señal de que he tenido éxito a nivel personal, ¿no? De que he superado eso es lo más importante para mí. Bueno, pues ya está, venga, que quedes así todo pronto. Gracias a todos. No están cerrados, ¿eh? Aquí tengo chuches para la si queréis. Quisiera venir a colocar con tu hija. No, ahora no quiero. He hablado mucho, que si no, estoy todos favor. Bueno, vas a sacar ya la cosa. A ver, le voy a dar un beso a los chicos, ¿no, cariño? Sí, pero no más. Sí, déjala. Nada. directo.